Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, Padre, queremos elevar nuestra oración de gratitud, nuestra oración de alabanza y de adoración a ti, Señor. Tú haces posible este día y pedimos ahora, Señor, que al abrir tu palabra, tú nos ilumines, nos des la capacidad de entender y comprenderla, Señor. Estamos llevando este tema de la soteriología y pedimos, Señor, que tu verdad sea revelada en nuestros corazones, pero también capacitadas en nuestra mente, y que podemos vivir este regalo tan grande que tú nos diste, que es la salvación de nuestras almas. Gracias te doy, Señor, y bendice este momento, Padre, para que todo intento de nuestro corazón sea llevado a ti, oh Dios, a manera de adoración y de alabanza. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Habíamos visto ya la semana pasada que la salvación implica los aspectos que tienen que ver necesariamente con la obra de Dios a favor del ser humano. O sea, Dios vio al ser humano perdido y condenado, y entonces Él envía a su Hijo para rescatar, para salvarlo. Y esa es la salvación. Pero lo que nosotros queremos saber es profundizar un poco más en los tres aspectos que tiene la salvación. Porque ahí tiene que ver mucho los conceptos, a veces si la salvación se pierde, no se pierde, si el pecado me hace perder mi salvación, ¿qué pasa si es que estoy en un dilema porque veo tantas religiones y cómo sé que esta es la correcta? Todas esas dudas se tienen que despejar para que yo esté firme, anclado, como ahí vemos el ancla, ¿no? Anclado en el conocimiento claro y verdadero de lo que Dios enseña a través de la Biblia. Y por eso hoy día voy a hablar de los tres aspectos de salvación. He tomado como referencia este libro que creo que hemos estudiado. ¿Usted lo ha estudiado, hermano, no? Claro. ¿Usted, hermano, no lo ha llevado? Sí. Ya, bueno, este es el curso, es el tercer curso que se lleva. El primero es Vida Abundante, el segundo es Nuevo Creyente y el tercero es Sígueme. En este curso Sígueme se explica los procesos que pasa el cristiano. Y en este curso, Sígueme, se caracteriza porque acá se analiza los procesos que sufre el cristiano a lo largo de su vida cristiana. Y uno de los procesos es casualmente estar seguro de su salvación. Y lo toma en ese sentido, ¿no? Lo toma en el sentido de que son las tres aspectos de la salvación. Sí, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, por eso le he puesto tres aspectos de la salvación, tomando del curso. No, la salvación primero es en el pasado, la salvación en el presente y la salvación en el futuro. Son los tres aspectos. Bien, vamos a Filipenses 1. Filipenses 1, del 3 al 6. Vamos a leer esa parte, ¿ya? Sí. Bien. Filipenses 1, del 3. Esta es una oración que Pablo está haciendo por los filipenses que habían recibido a Cristo, que ya es una iglesia nueva, ¿no? Dice así, 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. De Filipenses 1, del 3 al 6, ahí estamos viendo. Bien, el 4 dice así, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El 6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo está declarando aquí una gran verdad, que quiero que eso se asiente en nosotros. Pablo dice, por ejemplo, estando persuadidos, ¿ah? De que él no, ahí el texto, ¿qué dice? Ya. Ah, claro, claro, sí. Estando persuadidos de esto. ¿Qué cosa es? Que él que comenzó la buena obra en nosotros, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, aquí es Z, ¿no? El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Ya, ahí está todo el texto. Pablo está diciendo, escúchenme filipenses, yo estoy orando por ustedes cada vez que me acuerdo, porque ustedes están creciendo en la fe, en el conocimiento, pero quiero que entiendan algo, les dice, quiero que entiendan algo, que Dios, a través de Jesucristo, ha comenzado la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, si queremos nosotros desglosar este texto, dice, cuando esta palabra persuadidos, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por esa palabra persuadido? Convencido. Convencido, muy bien, ¿qué más? A ver, todos los sinónimos que pueden significar esa palabra. Hola. En Filipenses 1:3. Convencido, sí. Convencido. Arraigados. Cimentado. Eso quiere decir. O sea, ustedes dicen, tienen que creer, tienen que agarrarse, tienen que enclavarse. ¿En qué? Que el que comenzó, eso está en el pasado, presente o futuro. Pasado. ¿Pasado qué? Comenzó. La obra es presente. Y perfección. No, acá está la perfección. Hasta este es el día de Jesucristo. Ahí está. Ahí están los tres
aspectos que tiene la salvación. Primero Pablo dice, ustedes tienen que estar convencidos, arraigados, cimentados, enclavados en esta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios ha empezado en ustedes, Él comenzó, ¿qué? La salvación. Cuando ustedes aceptaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, ¿no? Y lo aceptaron a Él como Señor y Salvador, en ese momento se inició la salvación en el pasado. Entonces todos tenemos un pasado. Yo, como me preguntó el hermano ahí a propósito de eso, yo ya tengo más de 30 años en el Evangelio. Yo me convertí cuando tenía casi entre 29 y 30 años. Hermano, disculpe. Lo que pasa es que la palabra perfeccionará está en un futuro, no está en un presente. Ahí dice presente, perfeccionará. Dice, pero iría perfeccionando, porque el presente es una acción actual. Y lo que perfeccionará es un futuro. A ver. Perfeccionará es algo futuro. Por ejemplo, yo estoy leyendo es algo presente. Yo leí es algo pasado. Yo leeré es algo futuro. Pero ahí dice la palabra. Claro. Ahora le voy a decir por qué. Mire, todos tenemos un inicio. Ahora, recuerden la fecha, el año y el mes en que ustedes aceptaron a Jesucristo. ¿Recuerdan? Sí, hermano, a ver qué fecha fue. Yo el 11 de febrero del año 1911. 2011. 2011. Ah, 2011, muy bien. 2 de febrero. 2 de febrero. 11. 11 de febrero del 2011. A las 7:30 de la noche. En la campaña, sí. Ahí el hermano empezó, ahí Dios empezó o comenzó la obra. Ahora, este es en el pasado. Ahora, ¿qué está haciendo Dios ahora en usted? Perfeccionando. Lo está perfeccionando. ¿Hasta cuándo lo va a perfeccionar? Hasta el fin de su vida. O hasta el día en que Jesucristo venga. Pero si nos morimos antes, bueno, nos morimos, ya no vamos, ¿no? Pero esto. Entonces, Dios comienza su obra salvadora en el momento en que nosotros nos entregamos, en el momento en que nosotros lo aceptamos. Él empieza en ese momento la obra de salvación. Bien, y eso es en el pasado, pero ahora lo que está haciendo Dios es perfeccionando. O sea, estamos, por eso decimos, el cristiano es salvo, pero está perfeccionando su salvación, ¿no? Que nosotros llamamos santificación, correcto, ¿no? Entonces, Dios lo que está haciendo ahora es perfeccionándonos, o sea, cambiándonos, limpiándonos, purificándonos y santificándonos para la entrada triunfal, el día de Jesucristo, al cielo, a la morada de Dios. Eso es que en el presente Dios está trabajando con nosotros. El presente Dios está perfeccionándonos a través de las pruebas, del sufrimiento, a través de los problemas. No, nos está cuajando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Todo está siendo perfeccionado, todo. ¿Hasta cuándo va a durar eso? O sea, quiere decir que recién vamos a ser perfectos en su plenitud ya cuando estemos en la misma presencia de Dios. Ahí ya, ahí sí, se acabó el problema. Se acabó el problema. Bien, ahora entendamos esto desde la figura del texto, ¿ya? ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios. Y es Dios
el que va perfeccionando. ¿Cómo nos va perfeccionando Dios? ¿Qué instrumento utiliza Dios? Bien. Vamos a hacer esto acá. Comenzó. ¿Quién comenzó? Dios. Muy bien. ¿Cómo lo va perfeccionando? ¿Cuál es el instrumento que utiliza Dios? La Biblia. Muy bien. ¿Cuál es la esperanza futura? No, la esperanza futura. Día de Jesucristo, dice. La segunda venida de Cristo, pues. En la segunda venida. Ahí está. Dios empezó la obra, la va perfeccionando a través de la Biblia, por eso es importante que leamos, estudiemos, nos capacitemos con la Biblia, porque eso es lo que nos va a ayudar a ir perfeccionando nuestro carácter, nuestra conducta, a la imagen y semejanza de Jesucristo, que ese es el fin, y eso es lo que nosotros queremos. Bien, ese perfeccionamiento va a terminar cuando ya Cristo venga o cuando Él nos llame a su presencia. Ya ahí se acabó el todo el problema ahí. Bien, quiero hacerle ahora una línea de tiempo, y ojalá que acá me dé espacio. Una línea de tiempo. Vamos a Efesios capítulo 1, está más atrás nomás. Efesios capítulo 1. El versículo 4 dice así. Bien. Efesios 1, 4. ¿Alguien lo lee? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, según este texto, dice que Dios ya nos predestinó, nos escogió. Cuando Él iba a formar el mundo, ya Él decía, a este lo voy a salvar. Ya Dios nos escogió desde antes que Él hiciera todas las cosas. En su presciencia, Él que conoce el pasado, el presente y el futuro, ya Él nos escogió. Entonces, aquí viene la línea de tiempo. Pónganme atención acá. Voy a tomar mi caso. Yo nací en 1960. Me convertí en el año 1989. Estamos ahora en el 2026. Estos 3 periodos de tiempo van a enmarcar en un final. Dice que Dios, miren este concepto, dice que Dios desde antes de la fundación del mundo ya me había escogido. Ahora, yo he vivido todo este tiempo sin conocer a Dios, sin saber de Él, sin respetar sus leyes. Como dice la Biblia, viviendo en nuestros delitos y pecados y estaba muerto. Pero llegó un tiempo en que me predicaron el Evangelio y acepté a Jesucristo y entonces ahí fue el comienzo. Y ese comienzo está siendo perfeccionado hasta martes 27, hoy día es martes 27 de enero del 2026. Hasta aquí Dios me ha ido perfeccionando.
ha ido trabajando conmigo y está trabajando todavía y va a seguir. Va a seguir hasta el final. Hasta el final. Esa es la línea de tiempo. Ahora, pónganse a pensar ustedes, ¿eso no ha pasado con ustedes también? ¿O no? Todos estamos en esa línea de tiempo, pues. Llegó un momento en que nos convertimos al Señor, aceptamos su salvación, ¿no? En un tiempo determinado, y desde ahí empezó Dios a perfeccionar nuestra vida, nuestra conducta a la imagen y semejanza de Cristo. Y esto todavía va a seguir hasta el día final de nuestra vida o hasta el día en que venga Jesucristo. Hasta esa es la línea de tiempo. Y todos ansiamos ese final. Cuando Dios nos diga, ahora sí, ven para acá. Ese es el final. Esa es la línea de tiempo. Entonces nosotros ahora nos encontramos acá. Ahí estamos ahora. Y mañana vamos a seguir así. ¿Cuánto vamos a vivir? No lo sabemos. Pero sí lo que estamos seguros es que Él va trabajando en nosotros hasta el día final de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque si yo al saber que ya Dios me salvó, que Dios me ha redimido, Dios me ha cambiado y Dios sigue perfeccionando, eso quiere decir, y esto es lo que Pablo enfatiza, persuadido, Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Eso quiere decir que nunca, por ningún motivo, por ninguna razón, ni por ningún medio, vamos a perder nuestra salvación. Eso es lo que Pablo quiere que yo sepa. Por eso Pablo ora, para que esa verdad esté arraigada en sus corazones de tal manera que ellos comprendan, entiendan, que si Dios ya empezó su obra, Él no la va a dejar a medias. Él no la va a dejar como muchos de nosotros que iniciamos algo y lo dejamos. No, Él va a ir trabajando con nosotros de diferentes maneras, diferentes formas. Pero que te vas a perder, eso jamás, hermano. Porque lo que Dios empieza, lo acaba. Lo que Él dice, lo cumple. Por lo tanto, lo que ha empezado en nosotros Dios, la va a terminar hasta el día final de nuestra vida. Esa es una gran verdad, hermano. Y eso es lo que me tiene aquí. Y eso es lo que lo tiene a ustedes. De que Dios está trabajando en cada uno de nosotros de una u otra manera. A veces nosotros nos salimos del camino, a veces, ¿no? A veces nosotros nos vamos un tiempo de vacaciones. Esa línea de tiempo sigue, ¿no? Sigue. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dejar. Si tú eres su hijo, sí, claro. Ya no dice, ¿desde cuándo te predestinó? Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había predestinado a nosotros. Ustedes pueden decir, oiga, ¿y esos que se han ido? ¿Esos que ya no vienen? ¿Esos que han vuelto al mundo? ¿Eran o no eran? ¿Son o no son? Claro, claro, tenemos que partir de ahí porque tampoco podemos condenar a nadie, ¿no? Entonces, si son hijos de Dios, hermano, algún día, claro, algún día Dios lo va a traer. ¿Cómo? Pero a veces es bien difícil porque, ¿qué pasa aquí? Miren, si son hijos de Dios los que están apartados, si son hijos de Dios los que se han ido al mundo, si son hijos de Dios,
Podemos decir que han sido engañados por el diablo por un tiempo, o que, como dice la Biblia, los deseos mundanos y la atracción de este mundo los ha jalado, ya sea por problemas, ya sea por cualquier situación. Pero si son hijos de Dios, en algún momento Dios lo va a traer. ¿Cómo? ¿Cómo el pastor atrae a las ovejas cuando las ovejas comienzan a descarriarse, cuando comienzan a irse por aquí y por allá? ¿Cómo? ¿Cuál es el arma que tiene, el instrumento que tiene el pastor? Su cayado. ¿Qué es un cayado? Un cayado tiene dos cosas, ¿eh? Tiene una parte así y ahí tiene una punta, ¿no? Cuando la oveja se está descarriando, con esa parte que tiene, la agarra del cuello y la jala. Y si se pone rebelde, voltea el cayado y tiene una punta y le mete ahí su enconazo para que reaccionen. ¿Cómo hace Dios eso? Vamos a Hebreos capítulo 10. Acá está, no, Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 3, 12:3. Yo lo voy a leer para hacer el exégesis, ¿ya? Dice acá, 12:3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Él dice que nuestro Señor Jesucristo ha padecido y ha luchado contra todo aquello que nos apartaba de Dios, que es el pecado. Por eso dice: mirad, aquel que ha luchado contra todo lo que es pecaminoso con el ser humano. Y si Dios ya me quitó el pecado, ya me limpió el pecado, ya me ha puesto acepto ante el Hijo de Dios, ante el Padre, perdón, entonces ahora, si yo por alguna razón, por alguna causa, comienzo a pecar de nuevo, voy al mundial, como decía, ¿no? Me voy al mundial, o sea, me voy al mundo, o me voy al carnaval, a vivir en la carne, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué va a hacer? En algún tiempo nos va a dejar. Dios te va a dar tiempo, todo el tiempo que Él sea conveniente, y a través de ese tiempo te va a estar exhortando, hablando, motivando para que tú vuelvas. Y si en caso tú en tu rebeldía no quieres volver y quieres seguir de vacaciones, entonces ¿qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el chicote. Y ahí eso es bravo, porque la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cómo lo va a hacer? Mire, hermano, a lo largo de mi vida cristiana he visto muchos casos de esto. Muchos casos de esto. Y Dios los ha traído así, con alguna enfermedad, con problemas de sus hijos, con problemas a veces que ya no tuvieron ellos más, tuvieron más remedio que decirle al Señor: Señor, me rindo. Como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo. Me rindo.
Y muchas veces yo también he tenido que hacer eso. Me rindo, Señor, aquí estoy. En este proceso van a ocurrir esas cosas. De repente estoy yendo bien y me salí. Dios me regresa y estoy yendo bien, y otra vez me salgo, otra vez caigo, otra vez ahí está. Y Dios está allí empecinado, trabajando a través del Espíritu Santo, luchando contra nuestra naturaleza caída, luchando contra nuestros deseos pecaminosos, luchando contra nuestro carácter insoportable, luchando contra nuestra rebeldía ante su palabra, pero Él sigue ahí. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar nunca. Él no va a decir, ¿sabes qué? Ya tú me hartaste, ándate al diablo. ¿Qué va a hacer eso? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Bueno, esto tiene que ver con la pérdida de la salvación, ¿no? Supóngase que un padre tiene un hijo que es la oveja negra. Es rebelde, es ratero, es violador, es asesino, es lo peor. Y el padre se amarga y le dice, ya no eres mi hijo. ¿Ustedes creen que porque él le dice, ya no eres mi hijo, ya no es su hijo? ¿Qué dicen? Sigue siendo su hijo, pues, porque por sus venas corre la sangre de ese padre, porque él lo ha engendrado. Entonces, ese hijo jamás deja de tener un padre. Así el padre le diga, ya no eres mi hijo. Ni ese padre jamás deja de tener un hijo porque él lo ha engendrado. Esto plasmémonos ahora en Dios. Desde el momento en que nosotros nos convertimos, Dios nos ha dado de su espíritu, que son las arras, dice, de nuestra salvación. Dios ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en el espíritu. Dios nos ha dado promesas y habita Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo podemos perder eso? Dios podría decirnos en un momento, ¿ya no eres mi hijo? No, si Dios te dice eso es porque nunca fuiste hijo. Por eso dijo, si Él te deja de disciplinar, entonces ¿qué eres? Eres un bastardo. Y bastardo es un paria. No tiene, aunque sí tiene, pero no ha sido reconocido, ¿no? Por eso nosotros decimos que cuando alguien dice que todos somos hijos de Dios, está errado. Porque hijos de Dios son aquellos que han nacido de Dios. Son aquellos que Dios lo ha engendrado. Juan 1:14, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, hermano. Juan 1:12, perdón, sí. Sí. Ya. Pero hablando con una hermana de la iglesia, justo necesitamos un texto, ¿no? Que dice, cuidado con la salvación por tu intención. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Dice, no, pero entonces, si no invocamos la palabra de Dios, no vamos a recuperarnos. Cosa que una persona con fe dice que es hijo de Dios no va a ser la cosa del mundo, porque ya tiene la naturaleza. Claro. O sea, en el texto, será que Sí, vamos a llegar ahí. Ese está en Filipenses 2:4. Ocupaos de vuestra salvación con temblor y temblor, dice. Ocupaos. El problema ahí es la palabra ocupaos. Claro, es como que yo me estoy ganando la salvación, o yo tengo que mantenerme fiel para salvarme, o yo tengo que
¿no? Y como que dependiera de mí la salvación. Dice, pues yo tengo que ocuparme, o sea, tengo que trabajar, tengo que obrar para ganarme la salvación. Eso es lo que... Y con miedo todavía. Bueno, así viven todos aquellos que creen que la salvación es por las obras. Viven así, con temor y temblor, porque en algún momento ellos creen que hacen algo malo, perdieron la salvación. Y no es así. La Biblia no enseña así. Miren, para que entendamos un poco más esto, sobre la disciplina del Señor, aquellos que son sus hijos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, 22, 20 y 21. A ver, 20 y 21 léanlo ahí, por favor. Alguien lo lee. Apocalipsis 2, 20 y 21. Apocalipsis 2, 20 y 21. Ya. Ya. Tengo unas pocas cosas contra ti. Ya. Que toleras que esa mujer de Isabel, que se dice profetiza, en serio le gusta hacer cosas fornicadas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ajá. He dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué dice ahí? Le está diciendo, este es un mensaje que va a qué iglesia, Tiatira, ¿no? Ya, este es un mensaje que va a la iglesia, no es al mundano, no es es un mensaje que va a la iglesia que Cristo redimió con su sangre. A ese cuerpo de creyentes. Había un problema ahí, que había una chica que se decía profetiza, no era, se dice. Y esta chica enseñaba mal el evangelio y desviaba a los miembros. ¿Y qué dice ahí? Que enseñaba ¿qué? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. O sea, ella decía, bueno, quieren estar entre enamorados, ya es igual, ¿no? Total que vengan a la iglesia, ¿no? Quieren irse a una fiesta pagana, sí, nomás ustedes, total, pero el domingo tienen que venir a la iglesia, arrepentirse. Entonces, La salvación no se pierde. la salvación no se pierde. Claro, la salvación no se pierde. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, mira, tengo contra ti esto, que tú estás viviendo mal, has transgiversado el Evangelio, estás yendo contra los mandamientos y tú crees que está bien. Bueno, yo te voy a dar, ¿qué cosa? Tiempo. Yo te voy a dar tiempo. ¿Para qué te voy a este tiempo? Para que te arrepientas. Para que te arrepientas. O sea, aquellos que son hijos de Dios y están en el mundo, están viviendo la vida, Dios le está dando tiempo. Pero va a llegar el momento en que el tiempo de Dios se va a agotar, en que la paciencia de Dios va a llegar a su fin. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lean. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentir. ¿Qué va a pasar? Aquí yo lo hago en cama, y a los que adulteran con ella en su grande tribulación, y no se arrepienten de sus obras. ¿Dios qué va a hacer? Dice, te he dado tiempo, pero recuerda, le dice que mi tiempo es limitado. Y acá entra algo que me gusta a mí, porque Dios es eterno en todo. Él no tiene fin. Pero no es eterno en el tiempo que Él nos da. Este mundo tiene un tiempo que va a llegar a su final. Nuestra vida tiene un tiempo, así seamos cristianos. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y entonces Dios dice, te he dado tiempo para que reflexiones, para que te des cuenta, para que no sigas ese mal camino, para que ya tomes conciencia y no juegues con el Evangelio, no estés jugando en la religión.
Te he dado tiempo para eso y te sigo dando el tiempo que yo creo que es necesario. Pero va a llegar el momento en que mi tiempo se va a agotar y entonces ahí vas a ver. Ahí vas a ver quién soy yo. Porque yo soy tu padre y no voy a dejar que te pierdas. Mire cómo se presenta a esta iglesia para que le diga esto. En el versículo 2.18 dice acá. En el versículo 2.18 dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, semejante al bronce bruñido. Aquí él se está presentando como el que tiene ojos, o sea, como el que todo lo ve. A él no se le escapa nada. Aún aquellas cosas más secretas que hacemos, él lo sabe. Por eso dice: yo conozco tus obras. Pero es interesante porque él dice que habla del bronce. El altar de bronce era el altar para el sacrificio. Ahí era donde se mataba a las ovejitas, a los corderos, ahí se mataba. Y entonces lo que él está diciendo aquí, el Señor Jesucristo: yo estoy trayendo juicio sobre ti, porque aunque tú creas que yo no sé, aunque tú creas que yo no veo, yo lo veo todo, dice él. Tengo los ojos como llama de fuego. Yo veo todo lo que haces, veo todo, tus intenciones, tus hechos, tus obras. Y sabes, eso te va a traer juicio contra ti. Pero antes que te traiga el juicio, te voy a dar tiempo. Pero ese tiempo tiene un límite, y cuando ese tiempo se acabe, entonces ahí se aplica Hebreos 12. ¿Qué dice? Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, castiga y reprende, hermano. Y como le dije hace un momento, a lo largo de mi vida, hermano, a veces Dios ha traído a muchos sus hijos con la misma muerte. No le voy a nombre, pero para que entendamos este concepto, ¿no? Hubo un hombre que fue líder acá en la iglesia, incluso tocaba bien la guitarra, cantaba, fue presidente de los jóvenes, me acuerdo también. Y después se apartó el hombre, se apartó. Y comenzó a tomar, a jugar pelota ahí en la cancha, y después que acaba de jugar pelota se ponían a tomar, llegaba a su casa borracho, le pegaba a su esposa, a sus hijos, todo. Y a él cuando pasaba le cantábamos esa canción que dice: el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, y cuando volvió a su casa, su mujer la patea. Dice. ¿Escuchó esa canción o no? Bueno, ese es Anticucho. Y así, y muchos hermanos, yo me acuerdo, yo fui como 2 veces con el hermano Felipe y el hermano Verde a hablarle para que vuelva. Y él sí nos escuchaba todo, pero seguía igual. Después nos decía: sí, ya voy, hermano, ya voy a la iglesia, decía, ¿no? Pero venía un domingo y después ya otra vez lo veía jugando pelota, chupando, pergeleando ahí todo. Y el día de mayo, que era el día de las cruces, pero ahí estaba el hombre con toda la mancha y todo. Si mal no recuerdo, él tenía 48 años. Sí, no tenía los 50 todavía. Y como este hombre se dedicaba le dio cirrosis hepática. ¿Sabes lo que es eso? Cáncer al hígado. Cáncer al hígado. Y él sufría mucho. Y un día
Fuimos a verlo y le hablamos, le hicimos todo, y él dijo, quiero que venga el pastor. A la semana fue el pastor, porque ya no podía más ir a la muerte, ¿no? Que venía ya no había, ya los médicos le habían dicho, ya su hijo estaba sancochado, ¿no? Y él ahí le pidió perdón al pastor, llamó a su esposa, pidió perdón a su esposa, a sus hijos, le pidió perdón a sus hijos, al menos pidió perdón a todos los que estábamos ahí, que eran los hermanos, todo lo que había hecho. Y a los 2 días el hombre partió. En ese momento él pidió perdón a todos, se arrepintió y oramos por él. El pastor oró con él, le hizo la confesión y todo. ¿Ya? Y a los 2 días murió. La pregunta es, ¿se salvó ese hombre o no? Estaba en el ministerio de pienso, ¿no? A través de las pruebas enseguida, como dice, no quería arrepentirse. ¿Qué dice Carlito? A ver, tú que eres reflexivo. ¿Se salvó o no se salvó? ¿Qué tan válido es el arrepentimiento por miedo? Es que no hay arrepentimiento por miedo. Hay arrepentimiento porque yo reconozco que he hecho mal. El arrepentimiento por miedo no sería arrepentimiento, sino sería remordimiento, ¿no? Y ya, pues, me pasa esto porque he hecho mal, pues, porque estaba chupando, porque he hecho esto, lo otro. Eso se llamaría remordimiento. El arrepentimiento no es... El arrepentimiento es reconocer que yo he hecho algo malo, que merezco esto, pero pido perdón para que la misericordia de Dios llegue a mí. Pero yo he visto esos casos también, maestro, donde se arrepienten, ¿ya? Milagrosamente, que llegan a recuperar, ¿ya? Y llegan a lo mismo. Y solamente se vuelven a arrepentir cuando están otra vez por Sí, he visto su caso. ¿Y cómo es el final? Bueno, en estos casos muchas veces el final lamentablemente es se arrepiente y muere. Ahora, ¿será salvo o no? Creo que eso ya lo decide el Todopoderoso. ¿Qué necesito para salvarme? Tener fe. ¿Fe nada más? ¿Fe nada más? Arrepentimiento. Esa persona que supuestamente dice ya me arrepiento y vuelve a lo mismo, ¿se arrepintió o no se arrepintió? No se ha arrepentido, pues. Porque ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar de dirección. Yo iba para este lado, pero ahora me arrepiento y vuelvo al otro lado. Ahora, puedo tener mis caídas, pero ya no permanezco en eso. Por eso el Juan dice, el que practique el pecado, no es el que peca, sino el que toma el pecado como una especie de práctica, ese es. Ahora, lo que nosotros no podemos calibrar o entender es ese juego que él puede estar haciendo contra la gracia de Dios. Eso no lo podemos descifrar. Por eso, como dice, yo conozco mucho, hasta yo también un tiempo me he ido al mundo, me arrepentí y he vuelto. Después, 2 veces creo, me fui al mundo y regresé. O a veces vivo simplemente una vida religiosa, con una apariencia de que sí, vengo a la iglesia, estoy ahí todo, pero en mi corazón estoy lejos de Dios. Y Dios me sigue teniendo tanta paciencia, Dios me sigue teniendo tan misericordia, que me está dando tiempo nomás. Pero va a llegar el momento. Si soy hijo de Dios, va a llegar el momento en que Dios va a decir, ¿sabes qué? Se acabó tu tiempo, ahora sí. Vas a probar mi chicote. Y como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver, que el caso de ellos, ¿no? Le he dado tiempo, y no quiero arrepentir, y ahora ¿sabes lo que te? Voy a meterme con tus hijos, o hay una enfermedad, vas a tener,
hasta que ya no tengas ninguna escapatoria y entonces vengas a Dios y le digas, ¿sabes qué? Me rindo, Señor. Me rindo. Aquí estoy. Pero esa es una rendición genuina. Pero claro, ¿por qué? Porque Porque tú te estás rindiendo de manera condicional. Porque si no fuese así, no sería genuino. O sea, si fuese genuino, ¿no? Es yo me rindo a ti por lo que tú eres, por lo que tú representas. claro. Pero si tú me mandas un castigo, ¿no? Que va contra mis hijos, contra mis padres, contra mi esposa, entonces yo digo, ya no quiero que vayas contra ellos y por eso yo me rindo a ti. Esa rendición no es una rendición genuina, es una rendición condicional. A ver. ¿Mamá te pegaba cuando hacías algo malo? ¿Te castigaba o no te castigaba? Rajaba. Ya. ¿Por qué lo hacía? Me decía, a mí me duele más a ti. Ya. Pero ¿qué es lo que buscaba ella? ¿Que te arrepintieras de verdad o que por el miedo al chicote? Arrepentirme. Arrepentirte. ¿Y por qué tú no eres un ladrón, un sinvergüenza? ¿Por qué tú no eres un malhechor? ¿Por qué? Porque te han formado. Porque si bien es cierto, he recibido una formación, Exacto. pero también está mi decisión. Pero esa Llega formación... un momento no, en que yo digo, bueno, esto es lo que me han enseñado, pero esto es lo que yo decido. está bien, pero ¿quién te dio esos principios? ¿Quién? ¿En base a qué? No solo es en las palabras, sino es en base... Claro, pero es como el cristiano, muchas veces. Por eso, Dios... El padre le enseña, por ejemplo, padre pastor le enseña, fornicar es malo, Ya. robar es malo, hacer esto es malo. Pero el hijo del pastor, el hijo del músico o este hijo, ¿no? Terminan haciéndolo a pesar que ya han sido formados. Oye, Entonces, muchas veces tenemos lo siguiente, que conocemos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, pero en última instancia quien decide somos nosotros. ¿No? Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, la verdadera decisión. Señor, yo te sigo a ti por lo que tú eres. Señor, yo te sigo a ti porque tú eres bueno, porque tú me has enseñado a amar. Y no te sigo a ti por la salvación. No te sigo a ti porque me vas a dar sanidad. No te sigo a ti porque me vas a dar riqueza. Te sigo a ti porque tú eres Dios y porque te amo. Es distinto, ¿no? a una rendición, porque si no lo sigues a Dios, te va a pasar esto, aquello o lo otro. Pienso yo, no sé. está bien. David, me has hecho acordar acá la historia del hijo pródigo. ¿El castigo fue del padre? ¿Quién castigó al hijo pródigo para que vuelva? Él regresa porque quiere mejores condiciones de vida. ¿Pero por qué? ¿Pero qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Yo, según lo que yo veo ahí claramente y lo que se desprende claramente de la Biblia, es de que el hijo regresa por conveniencia, ¿no? Porque dice, ¿qué hago aquí yo comiendo la comida de los cerdos cuando en la casa de mi padre hay muchos manjares? Y entonces cambia su destino, cambia su forma de vida, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no lo veo con claridad de decir, bueno, estas son las consecuencias de que he hecho yo mal, de verdad, me arrepiento y quiero ir a mi padre porque él ha sido bueno. No lo dice. ¿Qué le dice a su padre? Después, pero el primer pensamiento es el siguiente. Pero ¿cómo va a hablar antes de nuestra... El cielo y contra ti, le dice. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero esta es la consecuencia del primer pensamiento. ¿Cuál fue el primer pensamiento? ¿Qué hago aquí yo comiendo esa comida cuando en la casa de mi padre se pueden comer manjar? ¿Por qué crees que nosotros nos arrepentimos? ¿Por qué crees que tú te has arrepentido? ¿Por qué crees que yo me he arrepentido? ¿Por qué creen que ustedes se han arrepentido? ¿Por conveniencia? A eso yo. No, puede ser que sea por conveniencia, pero no es una conveniencia. Escuchen, no es una conveniencia, porque siempre nosotros elegimos. Pero en este caso no, en este caso Dios nos ha elegido. Y entonces lo que hace Dios es preparar
todos los elementos necesarios para que yo llegue a arrepentirme. Ahora, ¿qué es lo que nos ha traído a Dios? A ver, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué han venido a Jesucristo? Yo, por ejemplo, hermano, en mi esposo era cristiana, yo para agradarlo a él, en este caso al principio, pero después también Dios va a hablar de la persona conforme uno va también disponiéndose a que Dios obre en su vida. Claro, por eso, pero llega un momento de quiebre en la persona. Y ese momento de quiebre es donde yo reconozco que estoy andando mal y que yo estoy lejos de Dios y que esta vida que llevo no está bien. Y entonces me arrepiento. Qué difícil que alguien, que el Espíritu Santo no le abre el entendimiento, no le quite ese velo y pueda reconocer eso. ¿Por qué? Porque él cree que está bien, porque él cree que sus circunstancias malas son producto de las circunstancias, de la vida o de mi destino. Pero no sabe él, que se da cuenta que Dios es el que está obrando allí. En el hijo pródigo fueron las consecuencias de su mala decisión, de su mala vida que estaba llevando, hasta que llegó en un estado paupérrimo, que quedaba comiendo con los chanchos, y entonces él dice, volvió en sí. Ahí está la clave. Como que él dijo, pero ¿qué estoy haciendo, no? Si acá está lo mejor, ¿por qué yo tengo que estar acá? Entonces eso es lo que uno reconoce cuando uno se arrepiente y dice, oye, yo me estoy yendo al infierno, estoy condenado, estoy de espaldas a Dios. He buscado el amor por todo lado y el amor son amoríos nada más. En cambio, Dios me ofrece un amor eterno. Jesucristo me ama y Él murió por mí. Ahí está el asunto. Ahora, eso para la gente del mundo, como dice el Evangelio de Pablo, es locura, porque no lo puede entender. ¿Quiénes lo entienden? Los elegidos, los predestinados, aquellos que el Espíritu Santo le abre el entendimiento, le quite ese velo y pueden ver esa realidad. Ahora, lo que yo sí he visto, maestro, ha sido de que muchas personas, cristianos, yo pienso, bueno, desde mi punto de vista, yo pienso de que Dios ha hablado con cada persona, los ha llamado de una manera personalísima, por así decirlo. Porque no, siempre es personal. Lo que yo he visto es de que las personas primero son quebradas, ¿no?, en el aspecto más sensible de su vida, ¿no? Algunos puede ser la muerte del padre, su economía, la muerte del hijo, la esposa, salud. Ahora, en el momento en el que son quebrados, ¿no?, hay un despertar entre ellos de conciencia, ¿no?, y donde hay un acercamiento a Dios, ¿no? Primero, lo que yo digo es de que primero hay un despertar y luego hay una especie de conveniencia. Sin embargo, cuando se acerca a Dios por esa conveniencia, que muchas veces es propiamente humana, no, Señor, yo quiero que me sanes. Si me sanas, te doy esto, ¿no? Señor, yo quiero que sanes a mi hija. Si sanas a mi hija, te doy esto. Una conveniencia propiamente humana. Pero lo que yo he visto es que cuando el ser humano se acerca a Dios, intima con Dios, lo conoce a Dios, entonces pasa de una fase donde es conveniencia, te acercas a Dios por conveniencia, y luego lo reconoces como Dios, Él te enseña a amar, y tú lo amas ya no por lo que Él te da, porque luego puede pasar el tiempo donde uno se vuelve maduro en la fe, y dice, Señor, puedes quitarme a mi hija, puedes quitarme a mi esposa, quítame la vida si quieres, pero yo a ti te voy a hacer fiel. Entonces, pero este ya es un estado postrero, es un estado donde, si bien es cierto al principio el ser humano se acercó a Dios buscando algo de Dios, ¿no?, en ese postrer estado el ser humano se acerca a Dios por Dios mismo, porque Dios le enseñó el amor a esa persona. Entonces, el vínculo que tiene con Dios ya es distinto, y es, pienso yo, que es lo que Dios busca, ¿no? Dios nos acerca a Él
No dice, no me equivoco, en un texto dice, te llamé con palabras de amor y no viniste, más te mandé cuerdas. Con cuerda de amor te traje. ¿No? Ya. Entonces, suele ocurrir mucho eso, de que las personas al principio se acercan por conveniencia, pero luego fortalecen una relación con Dios y descubren que la verdadera relación con Dios va mucho más allá de la conveniencia, que uno no va por la salvación, que uno no va por el paraíso, sino va por Dios mismo. Ya, Carlito. La pregunta fue, hermano, ¿se ha salvado tu hermano? Podemos ver que cuando Jesús estaba en la cruz, había dos hombres. Ajá. El Ladrón de la derecha. Y la respuesta fue inmediata. Sí, se salvó. Se salvó, no hay problema. Ese hombre pidió perdón a todos y no solo lo pidió a Dios, sino lo llamó a las mismas personas, a su esposa, al pastor, a nosotros, y pidió perdón y ahí murió. Bien. En este caso, lo que habla de hermano Carlito, yo creo que hay un texto que dice, nosotros no vamos a Dios. Claro, sí, es que Carlito está partiendo de un principio que el hombre busca a Dios. Romanos capítulo 3 dice, Romanos capítulo 3, ¿qué dice? Ya yo les he explicado eso la semana pasada. Claro, nadie es. Yo lo que busco es un Dios que me convenga, pero yo no busco al Dios verdadero. Cuando a nosotros nos pasa, antes de ser cristiano, cuando nos pasa, ¡ay, Dios mío! ¿No? Eso es lo primero que te da la boca. ¿Pero a qué Dios es? Si yo no tengo a ese Dios. Porque al final hay multitud de dioses, ¿no? Pero sale esa expresión de nuestra boca, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ya. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos nos descarriamos, todo. No hay, Carlito. No, pero yo no parto desde que el hombre se acerca primero a Dios, sino que Dios busca al hombre y si el hombre trata de acercarse a Dios por conveniencia. No, si Dios busca al hombre, ya es porque lo quiere salvar, pues. Y no hay ningún aspecto de conveniencia ahí, porque es Dios quien está obrando en él. Estamos ahorita aquí, por ejemplo, hermano, ¿usted por qué se acercó a Cristo? La verdad, mi papá estuvo mal, yo estuve delicada de salud, me invitaron a la iglesia. Es que no es solo aspectos físicos, son aspectos morales, aspectos psicológicos. Claro, no es solo que mi mamá se enfermó, se murió, mi hijo, no. No solo son esos aspectos. Claro, a veces el hombre, y eso es lo que me gustó a mí de San Agustín, el hombre tiene un vacío tal que los psicólogos llaman la angustia existencial, donde el hombre no puede ser feliz teniendo todo, porque lo material no nos llena. Y entonces no es necesario que se muera mi mamá, que se muera mi hijo, no, sino yo me siento mal. En algún momento de nuestra vida crece eso que se llama, los psicólogos lo llaman la angustia existencial, o sea, la razón por qué vivo, para qué estoy acá, qué hago acá. Esa es la pregunta filosófica de todo el tiempo. Y entonces tratamos siempre de dar respuesta a esa interrogante con cosas, con placeres, con filosofía, con trabajo, mi familia, mis metas. Tratamos de llenar, pero nos estamos dando cuenta después que por más que logremos todo eso, sigue nuestro vacío ahí, porque eso es tan hondo, como decía San Agustín, es tan hondo que solo Dios puede llenar eso. Nada más. Entonces, en algún momento de nuestra vida, nosotros estamos en ese momento ahí, y ahí es donde Dios te quita la venda, te abre el entendimiento, el Espíritu Santo te regenera y ves la realidad de Dios. No porque tú lo has buscado, no porque yo... No, es porque Dios te ha llamado, es porque Dios te ha escogido. Y ahí es donde empieza, comienza y sigue obrando. Y como repito, en este obrar a veces nos vamos a salir del camino.
A veces nos vamos a desviar un poco, pero ¿qué va a hacer Dios? Es como la oveja que cuando se quiere ir, el pastor agarra con su cayado, lo jala para acá, y se rebelde, entonces voltea el cayado y lo comienza a hincar ahí. Pero acá tú te quedas, no te vas. Hasta que la oveja entiende y después sigue al pastor. El pastor va adelante y todas las ovejas atrás. ¿Pero qué tuvo que hacer el pastor? Enseñarles. ¿Cómo les enseñó? Con la disciplina y a veces el castigo. Algunos entendemos más fácilmente, otros somos más duros. Ahí estoy yo. Como dice somos duros de servicio, tercos, testarudos. Pero ahí Dios está trabajando, está ahí poniendo todo lo necesario del Espíritu para cambiarnos, para ayudarnos a que nosotros sigamos adelante. Eso se llama perfeccionamiento. Dios está perfeccionando. Con sus hijos lo que está haciendo es perfeccionando. Y nos va a perfeccionar de diferentes maneras. A veces por la palabra, a veces por las circunstancias, a veces por otras personas, por problemas, muchas cosas. Pero la cosa es que tú tienes que darte cuenta que Dios está obrando en eso. Por eso la Biblia dice, todos los que aman a Dios les va las cosas a bien. Oye, pero me robaron, ¿eso está bien? Tengo un vecino odioso, ¿eso está bien? ¿Me dio esta enfermedad, eso está bien? Sí, porque es ahí donde Dios está perfeccionándote. Porque es ahí donde Dios está tratando de cambiar tu conducta, tu temperamento, tus pensamientos, todo. Eso está dentro de la salvación, perfeccionándonos en este proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya te vayas. Ahí están los tres procesos de la salvación. ¿Se perdería esto? Por eso que Jesucristo con mucha razón dijo, no, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí estamos seguros. Por esa canción que dice, el que habita bajo la sombra del omnipotente. ¿Y usted sabe lo que significa esa palabra omnipotente? Que nadie va a poder contra el omnipotente. Tiene todo el poder y la fuerza y nadie puede meterse ahí y quitarla. Por eso dice, morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Muy bien, vamos a tu pregunta. A Filipenses, capítulo 2. El 2:12, ¿no? Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacéis. ¿Por qué? Hay que leerlo así, no hay que leerlo solito, con los dos. Entonces él dice, ¿qué está hablando aquí Pablo primeramente? ¿A qué se está refiriendo acá? Pablo está diciendo, mire, nuestro Señor Jesucristo, para venir a salvarnos, Él tuvo que humillarse. Él tuvo, dice, que despojarse de su deidad, hacerse hombre, perdón, de su deidad no porque Él siguió siendo Dios, sino que Él tuvo que rebajarse a la condición humana para venir y salvarte y pagar el precio de tu muerte, el precio de tu rescate y tu redención, muriendo en la cruz para que tú seas salvo. Eso es lo que él está enseñando. Miren el versículo 4.
Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual los unos por otros. Dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual como Dios a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Esto exaltó a Cristo. Miren lo que dice el 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Ahora, por eso, por esa acción de Cristo, Él va a decir la palabra por tanto. ¿Cómo empieza el versículo 12? Por tanto. ¿Cuál es el tanto? ¿Cuál es el tanto? Lo que hemos leído arriba, ve. Como Cristo se humilló, como Cristo padeció, como Cristo se despojó, por tanto ahora ustedes, eso es lo que entiendo, por tanto ahora ustedes, poniendo el ejemplo de Cristo, ¿qué debemos hacer? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo entendemos aquí ese concepto? A la luz de lo que arriba hemos leído. A ver, piensen que, como decía mi profesor, piensen que pensar no duele. A ver, ¿qué dicen? La verdad es que, hermano, de que como que nos da a entender de que mientras que Él ha estado con nosotros, o en ese tiempo, en ese caso, cómo se comportaban en su presencia, ¿verdad? Entonces, y mucho ahora que en mi ausencia, ahora que Él ya no está aquí, lógicamente nosotros estamos esperando la ayuda de vida, ocupados, no sé, entonces es decir, ya algo que realmente, o sea, cómo ha impactado ya en nuestra vida y continuar haciendo según su palabra. Digo yo, bueno, para mí el entendimiento. Sí. Ahí, sí, más o menos, tiene. Porque ella me está. Ya. A ver, muchachos, estas son 4 versiones de la Biblia. Lee en la versión Dios habla hoy. El capítulo 12, escuchen, ¿no? Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. ¿Qué dice? Hágase, ¿qué? Hagan efectiva su propia Claro, o sea, en otras palabras, lo que él está diciendo, mire, Cristo no era egoísta, él no era un hombre que quiso para sí mismo, sino él dice, se despojó, se hizo hombre, vino a sufrir, a morir por salvarnos. Ahora, eso deben hacerlo, dice ustedes, y eso tienen ustedes ya el acondicionamiento o tienen los elementos para hacer eso. ¿Dónde vino eso? En la salvación. Cuando Cristo nos salvó, nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida como Él. Eso es. O sea, en la salvación, hermanos, sucedieron tantas cosas que a veces es incomprensible a nuestra capacidad humana. Ahí le pongo un ejemplo. Cuando un niño nace, ¿él sabe que tiene corazón? ¿Él sabe que tiene hígado? ¿Él sabe que tiene...? Él no sabe nada. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? ¿Cuándo él se da cuenta? ¿Cuándo él se da cuenta que tiene corazón, que tiene hígado, que tiene boca, que esto sirve para que nos dé aire a los pulmones? ¿Cuándo él se da cuenta? ¿Cuándo? Una niñez recién. Cuando empieza a tomar conciencia de su realidad corporal, ahí se da cuenta él.
Cuando nosotros nos salvamos a Cristo, yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo no sabía. Cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía si Dios me había escrito en el libro de la vida. Yo no sabía lo que ha pasado interiormente. Porque mi conversión no fue como algunos que, hermano, sentí un fuego y me quemaba, ¿no? Y mi corazón ardía. La presencia de Dios. Yo no sentí eso. Otros dicen, hermano, yo cuando me arrepentí, hermano, comencé a temblar así, porque el poder de Dios vino sobre mí. Pero yo no sentí eso. Otros como Pablo, que cayó, se quedó ciego, eso. No me ha pasado eso. Yo simplemente hice la oración, conocimiento que era pecador y que Dios me ofrecía el perdón y lo acepté. Nada más. Y eso lo hice al filo de mi cama, ni siquiera en la iglesia, porque yo nunca me convertí en la iglesia, que salía al frente, que no hice eso yo. Eso fue todo. Claro, después he dudado y muchas veces me he arrepentido de no haber salido al frente, me he arrepentido de todo, pero yo sé que en ese momento, sí, yo ya me había salvado. Lo otro lo hice nada más para asegurarme, ¿no? Pero eso ya, ¿no? Ahora, yo no sabía nada de la Biblia, lo poco que sabía, no sabía del Espíritu Santo, no sabía lo que es justificación, santificación, yo no sabía lo que es redención, no sabía nada. Pero ya Cristo me había salvado, porque para la salvación solo se necesita confesión y arrepentimiento, nada más. Y eso es todo. Eso es todo. Ahora, en el proceso después, ya cuando comienza el discipulado y dice, no, lee la Biblia, Jesucristo murió en la cruz por esto, su sangre te limpió del pecado, recién me estoy dando cuenta. Lo que ahí Pablo está diciendo, ustedes tienen ya todos los elementos para que ustedes imiten a Cristo en su humillación, de cómo Él se despojó, cómo Él no se interesó por sí mismo, sino Él se dio por nosotros. Ustedes tienen que hacer eso. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué dice el versículo 13? Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y los ayuda a llevarnos a cabo. Ahí está claro. O sea, ya ustedes tienen la salvación, ahora ustedes tienen que vivir esa salvación. Pero ¿cómo lo van a hacer ustedes? Es porque Dios produce, dice nosotros, el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahí dónde está que yo tengo que ganarme la salvación, desocupado con tu salvación, si no la vas a perder y tienes que tener con temor y temblor, ¿no? No dice eso ahí. Ahí uno puede creer lo que son tradiciones idealísimas, ¿verdad? Claro, o sea, no, si a mí me dicen, por ejemplo, que yo tengo que portarme bien para ganarme la salvación, entonces yo me la estoy ganando. Pero. Si a mí me dicen, por ejemplo, tú no tienes que pecar porque si no Dios te manda al diablo, entonces depende de mí la salvación, de mi comportamiento, de mi conducta. Cuando yo no soy perfecto, ¿quién no peca? A ver, ¿quién no ha pecado hoy día? A ver, aunque sea de pensamiento. A ver, ¿quién no ha hablado una mala palabra hoy día? ¿Quién no ha mirado a un chico bonito? A ver. A tu hija, a tu esposo, ¿no me dice? A ver. Si pudiéramos abrir la mente de nosotros y pasar una imagen de todo lo que yo he pensado hoy día. A ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, pierdo la salvación, pues. Perdería mi salvación entonces, si fuera por mis acciones, si fuera por mis obras, perdería mi salvación. Pero gracias a Dios que dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, si la salvación fue por la gracia de Dios, yo tengo que permanecer también amparado en la gracia de Dios, hermano. Porque si no, estaría perdido. Y ese es el problema de muchos cristianos que creen que la salvación es por la fe, pero quieren permanecer por sus obras.
Y eso no se puede. No se puede, ni nunca vamos a poder. Por eso es que la gracia de Dios está constantemente en nosotros para que nos vaya perfeccionando. Por eso Pablo dice, su gracia no fue en vano en mí. Su gracia es la que me mantiene. Si yo sigo aquí, hermano, no es porque yo soy bueno, porque ya yo tengo alitas, me salió una aurora. No, yo sigo aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y todos ustedes están igual. La gracia no es por recompensa, sino es por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. O sea, por lo que no merecemos, Dios nos lo da. Por lo que no merecemos. Yo no merezco salvación, pero Dios por su amor y gracia me dio la salvación por misericordia. La misericordia significa que tú recibes un bien no porque lo merezcas, sino porque a la otra persona le da la gana de dártela, pues. Si no me equivoco, esto está en un libro ahí que lo leí. Napoleón era el emperador de Francia en ese tiempo, y entonces había un muchacho que se había descarriado, y entonces era un ladrón, un delincuente, andaba mal todo, y lo chapan, ¿no? Y al ver todo su historial, Napoleón dice, ¿sabes qué? Fusílenlo. Entonces viene la mamá del chico y va donde Napoleón, pues, y le dice, emperador, tenga misericordia de mi hijo. Mire la palabra que utilizó, tenga misericordia de mi hijo. Y Napoleón dice, pero no se merece misericordia, le dice. Y la mamá le dice, es que yo no le estoy pidiendo que se lo merezca, porque la misericordia no es lo que se merece. Él merece la muerte, sí, pero ¿qué es la misericordia? Es darte lo que no te mereces. Y por eso le dijo así, si lo mereciera no sería misericordia, dice. Napoleón dijo, pucha, ya me agarraste, ya suéltalo nomás. Claro, porque si se lo mereciera, no sería misericordia. No sería misericordia. Por eso que Napoleón ahí se equivocó, por hijo, no se merece la misericordia. Pero mamá dice, no, si se mereciera, entonces no sería misericordia. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos salvó, no porque nos mereciéramos, o porque algo de bueno vio Dios en mí, o porque algo quizás dijo, por esto lo voy a salvar. No, no. Dios nos salvó por su propia misericordia y gracia, y porque a Él, si uso este término, porque Él le dio la gana de salvarme. ¿Listo? Y por eso yo entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué debemos hacer ahora, si esa gracia es tan grande? Estar agradecido con Dios. Y entonces yo cada vez que canto a ese Dios, lo hago de corazón, porque no es porque yo lo merezco, es porque Él en su gracia me salvó, me redimió. Y entonces yo vivo agradecido, y entonces yo le sirvo por eso. Y entonces yo lo alabo por eso, yo lo adoro por eso. Y por eso he rendido mi vida a Él, por eso, nada más. Esa es la salvación, hermano. Nosotros merecíamos condenación, Él nos dio salvación. Nosotros merecíamos la muerte, Él nos dio vida. Merecíamos el infierno, Él nos da el cielo, hermano. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no darle gracias por esa salvación tan grande, hermano? ¿Entendiste ahora? Sí, hermano. Gracias porque por eso están ustedes acá, pues, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta más hay? Hermano, disculpe. También he escuchado algunas personas dicen que la salvación se quiere tomando el ¿Texto de qué? ¿De Hebreos? de Apocalipsis, de 26, donde dice que cuando eres hijo del Señor,
Ah, sí. Sí, 320, sí, claro, claro. Esa es la iglesia de la Odisea. Yo he predicado una vez sobre eso. En la iglesia, Sí, vamos a tener que estudiar las 7 iglesias nuevo, hermano. Las 7 iglesias, porque ahí está utilizando una expresión metafórica. ¿Cuál es esa expresión metafórica? En el antiguo Roma había unos canales que traía agua de un río que queda en la cercanía ahí. Y había entonces, en ese tiempo, menos como ahora que viene agua potable, ¿no? Y no era agua de río. Y entonces el agua, en el verano, había que tomarla frío. Y en el invierno, había que tomarla caliente. ¿Qué es lo que el agua era fea? ¿Cuándo el agua es fea? Esa agua que venía del río era fea cuando estaba resecada, calentada por el sol. Y a veces se daba ganas de vomitar, porque es como cuando toma... ¿No? Así es esto, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué está haciendo ahí Jesucristo? ¿Esa vomitar es perdiste la salvación? ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿El vómito qué? No, cuando él dice te vomitaré de mi boca, ¿simboliza eso que es perdiste la salvación? Porque esa es la pregunta. A ver, Carlito, está saliendo humo de tu cabeza ahí. Bien, para eso hay que leerlo desde el contexto de ese momento, ¿no? Ya le dije que el agua era esto. La palabra cuando dice te vomitaré no es otra cosa que me das asco. Me das asco lo que estás haciendo. Es repugnante eso. A eso en el Antiguo Testamento se le llamaba abominación. Abominación. ¿Qué es eso? Que muchas veces nosotros, bueno, para darle el ejemplo más claro, en Isaías, no recuerdo ahorita el texto que me se me da a la cabeza, pero ¿sabes qué significa esto? Es como cuando Israel se aparta y se va tras dioses ajenos, y para Jehová era como que él se revuelca en el excremento, ¿no? Y ahí, y así está él, pero él no se da cuenta, porque tiene los patos tapados y ciego de sus ojos, él no se da cuenta que está en el excremento ahí. Y entonces lo que hace Dios es abrirle la nariz para que huelas cómo estás y te abre los ojos para que veas tu condición, porque me das asco. Me das asco. Ahora, eso él ha caído en un autoengaño, porque más adelante va a decir, tú dices,
Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y estoy bien así. Y nuestro Señor Jesucristo, pero tú no sabes, dice que eres un miserable, ciego, desnudo. O sea, tú te estás autoengañando. Tú crees que tu cristianismo, tú crees que tu forma de vida, tú crees que tu aparente condición económica, tú crees que porque te vistes bien, porque tienes un carro, tienes una buena casa, porque tienes todo, crees que eso es suficiente para que tú vivas una vida religiosa sin una auténtica vida cristiana. Te están engañando. Y lo peor que eso me da asco a mí, porque estás metiéndote en el pecado y aparentando que estás bien cuando en el fondo tu corazón es un corazón sucio. O sea, en otras palabras, el cristiano que se aleja de Dios, el diablo lo engaña y él se autoengaña pensando que eso está bien. Eso está bien. Y no es así. Y entonces él dice, me das asco. Porque tú no te das cuenta de tu condición, que hueles mal, que estás sucio. Pero tú dices, no, yo me he visto bien, tengo dinero, me he enriquecido, no me falta nada. Y no te das cuenta que eres ciego, desnudo, miserable. ¿Y qué le va a decir entonces él? Le va a decir más abajo, mira, ustedes saben lo que es colirio, ¿no? Ya, eso está ahí en la Biblia. Dice, compra colirio de mí. Para que veas tu condición, porque tú te estás autoengañando. Compra de mí colirio. Compra ropa que yo te daré, le dice. Compra esto, el otro. Y le vuelve a decir lo mismo. Arrepiéntete. 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 Ese es el mensaje. De las 5 iglesias del Apocalipsis, lo llama al arrepentimiento. Solo 2 nomás se salvan. Que es la de Esmirna y la de Filadelfia. Que no le digan ningún reproche. Pero Éfeso, Sardis, Tiatira, Pérgamo y la Odisea son las iglesias que Jesucristo le va a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si no, me voy a intervenir. Si no, voy a tener que hacerte daño. Porque te he dado tiempo. ¿Sabe cuál es el texto más difícil del Apocalipsis ahí en las 7 iglesias? Es la de Éfeso, donde le dice, y apartaré mi candelabro. Como que te vas a quedar... A ver, Apocalipsis 1 está ese, no, Apocalipsis 2 creo, sí. Sí, ahí está, el 5 es. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí, ese sí es un texto difícil porque el candelabro significaba la luz. Y él dice, te voy a quitar el candelabro y te saqué en tinieblas y no vas a ver nada. Y eso te puede condenar. Eso te puede condenar. Porque el vivir en tinieblas es vivir sin luz. Es vivir a tientas. Y sabes, eso te puede llevar a la perdición. Aunque en el fondo no está diciendo eso, ¿no? Pero ese es el texto más difícil que el de vomitar. El más difícil. Termino con esto para que nos demos cuenta de esta verdad. Acá la hermana Silvia me va a ayudar, ¿eh? Ella sabe que es obstetriz, ¿no? Ella forma parte de la... Miren. Esa es una copa. Ah, no, ¿qué se usa? Ustedes usan ensayo, tubo de ensayo, ¿no? Cuando quieren. ¿Ah?
Desde el tubo de ensayo. Ya. ¿Ustedes saben cómo hacen las vacunas? ¿Cómo hacen las vacunas? A ver, Carlito. Sacan una muestra de la bacteria o el virus, le quitan la parte que es activa, ¿ya? Y la parte inactiva lo inoculan en la persona, entonces es una pequeña parte, ¿no? Entonces el sistema inmunológico reconoce esta bacteria inactiva y comienza a desarrollar anticuerpos. ¿Para qué? Cuando venga la infección o la contaminación con la bacteria o el virus, con el contenido activo, entonces el cuerpo ya esté preparado. Ese Carlito, caro. Muy bien, Carlito. Por eso me gusta acá, Carlito, caro, acá. Eso es exactamente. Como dijo Carlito, yo acá pongo bacterias. Vamos a... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermana, el símbolo de la tuberculosis? ¿Beca? ¿Ah? Ya, sí, ahí está. ¿Sí? BC. TBC. Esa es la tuberculosis. ¿Ya? Ahora bien, en un tubo de ensayo se chapan los microbios de tuberculosis, o sea, lo que llaman el bacilo de Koch. Claro. Entonces, este es un bacilo. Un bacilo. Bien. Este bacilo se pone en un tubo de ensayo y, como dijo Carlito, se le quita la efectividad completa. O sea, si el bacilo tiene 100%, se le pone a un 30%, nada más. Pero se le mantiene vivo. Porque si lo mata no tendría razón. Pero es un virus, el bacilo es inactivo, pero está vivo. Ahora bien, para que este bacilo, a este porcentaje, se mantenga vivo, tienen que darle una temperatura adecuada. Una temperatura adecuada. Vamos a ver acá. ¿Por qué nos dicen a nosotros que debemos hervir el agua? Para matar los microbios. Entonces, los microbios a 100 grados, ¿pueden vivir? No. Entonces, para mantenerlo vivo, no puedo tener agua hervida acá. A 0 grados, ¿puede vivir? No. Y esto es interesante porque yo, cuando iba a la sierra, si tú agarras un pedazo de carne y lo pones tú acá, se pudre. En la sierra se seca, nada más. Se seca y ahí sale el charque, ¿no? A la papa igual. A la papa lo pones en el hielo y se hace el chuño. ¿Por qué no se malogra? ¿Y por qué acá sí? Por la temperatura, porque los microbios no pueden vivir ni más de 100 ni menos de 0 grados. Por eso es que tenemos refrigeradora. ¿Para qué tenemos refrigeradora? Para conservar. Para conservar. Entonces, si 100 grados no aguanta los bacilos, por eso que hervimos el agua para matarlo todo, y 0 grados tampoco aguantan porque se mueren, ¿a cuántos grados tengo que tenerlo para mantenerlo vivo eso? Esto sería caliente. ¿Y esto qué sería? Frío. ¿A qué temperatura tendría que tener yo el... A ver, le voy a dar una pista. ¿Cuándo tienen fiebre ustedes? ¿Ah? ¿Cuándo tienen fiebre? Cuando pasa 37. ¿Por qué es que no da fiebre? Infección. Por infección. ¿Qué ha pasado? Una respuesta de
No, pero ¿por qué te no da fiebre? ¿Pero qué ha producido esa infección? Algún bacilo, algún virus. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo que sube la temperatura, ¿para qué? Para matar a esos gérmenes, a esos bacilos, a esos microbios. Sube el mismo cuerpo. Entonces, el cuerpo produce la fiebre como un mecanismo de defensa, porque sabe que a cierta temperatura ese virus o ese te va a matar. ¿Por qué? Porque ese virus entra uno nomás, pero ha hecho colonia. Y al hacer colonia, entonces se ha infectado por todo tu cuerpo. Y entonces tu cuerpo no, mejor dicho, tu sistema inmune no puede matarlo a todo. Entonces el cuerpo reacciona dándote la fiebre. Por eso algunos dicen, toma paracetamol. No, mejor no tomes. Si puedes mantener la fiebre, manténla, porque es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿a qué temperatura tengo que tenerlo yo a estos bacilos para que puedan estar vivos? Bien, no hay acá ninguna bioquímica, ¿no? Entre 5 y 63 grados. Ahí está. 5 y 33 grados. Por eso que cuando sube la fiebre a 37, 38, 39, estos de acá pueden morir. 6,3. ¿Ah? 6,3. 5 y 6,3 grados. Y 63 grados. ¿63 grados? Sí. Ya. No te torpea. No, y si pasa eso, mueren, pues. Ya. Entonces, a esto podemos llamarlo tibieza. Porque frío, muere. Caliente, muere. ¿Cuándo no muere? Cuando está tibio. Ahora quiero esto llevarlo al plano espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dijo, prefiero que sea frío o caliente, pero si eres tibio, te movilizaré de tu boca. ¿Por qué? Porque siendo tibio, tú vas a mantener todos los microbios, los virus, los gérmenes malignos, tú lo vas a mantener. Pero si tú eres caliente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todos tus deseos pecaminosos, todas tus concupiscencias, todas tus acciones que te llevan al pecado, que son gérmenes, que son microbios, que son bacterias, en el fuego de Dios, ¿qué va a pasar? Por eso dice, prefiero que seas caliente. ¿Cómo llamaríamos al frío? ¿Quién es el frío? El mundano, pues. El mundano. O sea, dice, prefiero que seas del mundo ya. Pero lo que no quiero es que tengas un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Lo que no quiero es que tengas un corazón compartido, porque esa es tibieza. Prefiero que seas mundano o seas cristiano, pero que no seas un semicristiano o semimundano. ¿Por qué? Porque ahí está lleno de gérmenes, porque ahí está lleno de bacterias, porque ahí el pecado hierve. Pero si tú estás en una buena comunión con Dios, si tú estás en el fuego de Dios, ¿qué bacteria, qué virus va a permanecer ahí? Se quema. Y si tú eres del mundo, pues vive como te da la gana, total. Ahí no te ha de hacer nada porque tú ya estás inmunizado sobre eso. Yo me doy cuenta nomás. Yo tengo 2 perros. Oiga, y parecen ya gente porque no quiere que coman esto, que no quieren que hagan esto, que... Pucha, y yo veo otros perros en la calle, comen la basura, se van para acá y no les pasa nada. Es como esos drogadictos que están en la basura, se toman la gaseosa de la basura, todo cochino,
y no le pasa nada. Tú vas, agarras eso, comes y te da una infección. ¿Qué ha pasado? Están inmunizados, pues. Ese es el frío. Este está inmunizado este. Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira, mira, yo prefiero que seas un mundano, pero no un cristiano tibio. Porque es lo peor que puede haber, dice. ¿Y sabes qué? Me da asco. Porque al menos el mundano está en el mundo y no viene a la iglesia aparente de ser cristiano. El cristiano está en el mundo y vive ahí. El cristiano al menos está acá conmigo y eso lo mantiene bien. Pero el mundano, no. El mundano sabe. Está en el mundo ahí con su pecado, con todo, pero él está ahí, pues está frío. Pues. Pero lo que peor es ser un cristiano tibio. Eso te va a vomitar de tu boca. Eso es lo que está diciéndole ahí. Prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio, porque eso te da. Ahora, para culminar ya. Según la filosofía estoica, dice que todos buscamos ser felices. Y eso, por eso nos esforzamos, por eso trabajamos, por eso estudiamos, porque queremos siempre ser felices. ¿Sí o no? Se casan para ser felices, tienen hijos, bueno. La cosa es que todos buscamos la felicidad. Hay un deseo ardiente de buscar la felicidad. Ahora, vamos a poner esto. ¿El cristiano es feliz o no? En Cristo. ¿Sí? ¿El mundano es feliz o no? En su pecado, en su maldad. Claro, se divierte, hace lo que quiera, viene y te cuenta su fechoría, se cuenta y está feliz, que yo lo he hecho eso antes. ¿Quién es el infeliz? ¿Quién es el infeliz? El tibio. Porque ni puede estar bien con Dios, ni tampoco puede estar bien con el mundo, porque no es. Es la persona más infeliz, hermano. Es el cristiano que vive una vida religiosa, una vida mediocre. Es el más infeliz. Porque el cristiano auténtico y verdadero se va a regocijar en Dios. El mundano se va a regocijar en su pecado, porque él está en pecado. Pero el cristiano tibio, el cristiano carnal, el cristiano religioso, ¿de qué se va a gozar? Porque viene del mundo y está mal con Dios. Pero entonces, ¿es un cristiano genuino? Sí, solo que en el momento que yo dije acá, ya te borré la línea y yo me puedo apartar. Pues. ¿Y entonces qué va a pasar ahí? Aspecto temporal. ¿Qué va a pasar ahí? Por eso es que nuestro Señor dijo, prefiero que seas frío o caliente, porque la tibieza es lo peor. La tibieza, o sea, si somos cristianos, tenemos que ser cristianos, hermanos. Si no, vayámonos al mundo, pues, ya es punto ahí, pero no podemos estar jugando a la religión, no podemos estar jugando a un equidistante ahí con Dios, porque eso es lo peor. Por eso, ¿eres o no eres? No hay término medio. Nuestro Señor dijo, el que no es conmigo, está contra mí. El que no junta conmigo, está partiendo. No hay término medio. No hay. Y por eso estamos acá. ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra en nosotros. ¿En qué periodo estamos nosotros? En el periodo del perfeccionamiento. Dios está perfeccionando nuestra vida. Dios está trabajando con nosotros. Y está ahí cambiando todas esas cosas internas. Claro, ¿para qué? Para que no seamos cristianos tibios. No seamos cristianos tibios. ¿Somos o no somos? Es ahí el dilema. ¿Somos o no somos? Muy bien, hermano. Ya no hay más preguntas, ¿no? ¿Quedó claro ahora sí? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a ponernos de pie ya y dar gracias a Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Y dar gracias a Dios por esta salvación tan grande, por esta misericordia de Dios que tuvo para con nosotros en darnos lo que no merecíamos.
Nuestro Padre y Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has regalado en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, Señor. Era imposible que alguien pudiera pagar esto, Señor. Por eso nos la diste gratis, Señor. Pero esa gratitud, Señor, sale de nuestro corazón ahora, al reconocer lo grande y lo amoroso y misericordioso que fuiste para con nosotros, Señor. Padre, por eso te adoramos, te bendecimos y te servimos, Señor, para que en tu gran amor y misericordia esta salvación pueda llegar a todos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a estar anclados en esta salvación tan grande. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, llévalo con bien a mis hermanos a sus hogares, guárdalo de todo mal y que ellos perseveren en este camino, Señor, que es el camino de la salvación. En el nombre de Jesucristo, la honra y la gloria para ti, Señor. Amén.